Nos gustaría tu visión sobre todas estas medidas. Bueno, faltan dólares. O sea, lo que estás viendo es el intento del Banco Central de administrar la escasez de dólares, que es creciente, y que después del dólar a 200 para la soja y de la liquidación récord de 8.000 millones de dólares el mes pasado, entra de nuevo en zona de sequía. Claro. O sea, a partir de ahora la liquidación merma y los pagos por importaciones de bienes y de servicios, incluyendo los gastos por turismo, bueno, dejan que el Banco Central empiece a vender dólares todos los días. Ya los últimos 3 días tuviste ventas y a partir de ahora, hasta fin de año, va a empezar a vender. La pregunta es cuántos dólares vende y cómo haces para manejar esa dinámica cuando te faltan todavía muchos meses hasta la elección y hasta el cambio de gobierno. Hoy un economista me decía, Massa se encontró con una bomba que tenía 50 cables y pudo hasta ahora cortar 10, pero todavía le quedan 40. Sí, ¿Lo ves de esa manera? Yo creo que tenés que cortar un cable, o sea, tenías que hacer un programa consistente. Me parece que lo que intentaste hacer es ir tapando agujeros, ir cortando cables tratando de que no te explote. Pero digo, el esquema de ajuste fiscal y monetario que avisó Massa cuando llegó, acordate que estuviste todo un mes antes de anunciar el dólar soja, suponía que solamente con esas dos medidas, que era básicamente cumplir con lo que había firmado con el Fondo Guzmán en marzo, ibas a enderezar el barco que estaba bastante a la deriva. Y la verdad es que una vez que vos tuviste la inflación en el 7% mensual, seguir devaluando casi con la inflación, 6,5%, y poner la tasa de interés cerca de la devaluación, 6,3, 6,4%, la verdad es que te genera una dinámica nominal de la economía, una aceleración de la inflación, de todos los precios, que te lleva a caminos desconocidos. En un contexto de escasez de reservas, como tenías, bueno, empezaste a pedalear en el aire. O sea, para vos el barco todavía sigue a la deriva. Yo lo que digo es sí, o sea, vos necesitabas más inflación para consolidar las cuentas fiscales, para cerrar las cuentas fiscales, para corregir el déficit fiscal. Pero estás reventando a la gente, la estás matando. Bueno, la alternativa era un programa de estabilización que incluía entre sus variables una corrección brusca del tipo de cambio. Claro, una devaluación, que no la quieren hacer. De nuevo, la devaluación per se no te lleva a ningún lado. O sea, la devaluación sola, sin enmarcarla en un programa, no te lleva a ningún lado. Ahora, tu síntoma es la inflación corriendo al 7% mensual 3 meses. Julio, agosto, septiembre a nosotros nos da 6,7. ¿Y octubre? La primera medición, estamos en 6,6. O sea, estás en un nivel de 7 mensual que anualizado es 125. Segundo síntoma es la dispersión de precios. O sea, precios de bienes muy caros, precios de servicios muy baratos en algunas cosas, salario derrumbado, como decís vos, pero el síntoma más grande es la brecha, que es lo que estás intentando hacer, que es corregir con estos distintos dólares que aparecen. En términos, para que entendamos todos, en términos de fiebre de una persona, hoy, como estamos en la economía, ¿el paciente qué fiebre tiene? ¿Cuánto tiene? Fiebre alta. Tiene fiebre alta. ¿Alta qué es? ¿39, 40? Y es alta, es 39, sí, es fiebre alta. La pregunta es si podés controlarla o no. Y la verdad es que para controlarla requerís medidas que no son ir tapando agujeros como las que estás haciendo. El problema es, insisto, es que tu horizonte es finito. Digo, detrás de la inflación, la brecha y los precios relativos distorsionados, vos tenés un balance del Banco Central que está literalmente reventado. O sea, te faltan reservas, que es lo que estás viendo tratando de administrar esa escasez, y del otro lado te empiezan a sobrar pesos. Con la tasa de interés más alta, con el dólar más alto para la soja, lo que hiciste fue emitiste muchos pesos que el Banco Central retiró. Claro. El problema es que los retira con las LELIQs. Las LELIQs crean pesos, o sea, son pesos que crean pesos, ¿sí? La tasa de interés. Entonces, yo te voy a decir 3 números. Digo, cuando la inflación corre al 6% mensual y lo anualizás, interés compuesto, lo que llamamos interés compuesto, la inflación es 100 anualizada. Okay. Cuando corre el 7%, la inflación es 125. Si corre al 10, que es el número que está incluido dentro de las paritarias que se cerraron después del conflicto con los neumáticos, no surge el 10%, pero son 3, 4 meses con el 10% y después vemos qué es lo que pasa. 10% mensual anualizado te da 200. Entonces lo que quiero es
mostrarte que estás dentro de una inercia inflacionaria complicada donde a estos niveles te podés escapar muy rápido. La creación de pesos que está teniendo endógenamente la economía, yo nunca fui exageradamente monetarista. Ahora, el agujero de pesos que te genera la tasa de interés sobre un nivel de pasivos remunerados de 8,6 billones de pesos son cerca de 570.000 millones de pesos por mes. El agujero fiscal, el déficit fiscal del mes pasado fue 225.000 millones de pesos. O sea, la creación de pesos que tiene la economía simplemente por la tasa de interés en estos niveles, montado sobre el nivel de pesos que ya tenías, te crea el doble de pesos que tu agujero fiscal. Claro. Entonces, requerís urgente un programa de estabilización antes que ese crecimiento endógeno de los pesos te lleve a caminos más desconocidos. Marina. Y te falta un año entero. Sí, Marina, una consulta. Yo tengo la impresión de que digamos, percepción o pago cuenta de bienes personales 25% para las tarjetas, para más de $300, no mueve el amperímetro. Va a seguir viajando y gastando prácticamente la misma cantidad de dólares del Banco Central los que viajen al exterior. Conclusión, ¿tenés esta misma sensación? ¿Siguen problemas el Banco Central? A ver, en los últimos 2 meses la venta de dólares para turismo fue algo así como 750 millones de dólares por mes. El problema es que no te entran dólares. Exacto. O sea, no es tanto el número de salidas, sino que los que vienen a la Argentina te pagan por caminos alternativos, pero los dólares no entran al Banco Central. Y van a seguir el mismo camino. Y van a seguir el mismo camino con este esquema. Está viajando hoy por hoy es lo mismo. Hoy viaja un tercio de los turistas que viajaban en 2017. O sea, ahí hay mucha gente viajando. Hay precios más caros en dólares, pero hay menos gente viajando. El problema es que los dólares no ingresan. Entonces digo, son parches que te van a ayudar un poquito, pero no te resuelve el hecho de que tu nivel de importaciones netos de energía sigue estando en la zona de 6.200 millones de dólares por mes. Y vos vas a tener, después de los 8.000 millones de dólares de liquidación que tuviste en septiembre por la soja, con toda la furia, cerca de 2.000 palos por mes. O sea, es un agujero de dólares en el Banco Central muy grande que requiere bajar el nivel de importación. Entonces ahora lo que hiciste fue, pusiste un nuevo esquema de CIMIS para decir qué importaciones son automáticas y cuáles no son automáticas. Ahora estás mandando a la cola a sectores enteros, digamos, donde no va a haber competencia interna, con lo cual lo que vas a traer del otro lado es una aceleración en la dinámica de precios. Entonces, lo que digo, estás entrando en una zona de nominalidad complicada que requiere urgente un programa de estabilización. Cada día que pasa, los tiempos para ese programa son menores porque tenés un cambio de gobierno en el medio, con elecciones en el medio. Y tenés fundamentalmente una dinámica de pesos, de pesos del Banco Central, los pasivos remunerados del Central, y la deuda del Tesoro, bueno, que empieza a correr. No es que sea muy grande el monto. Yo te escuchaba a la mañana, Willy, diciendo que los pasivos remunerados eran el doble de la base monetaria, y es cierto, hay 8,6 billones de pasivos remunerados y 4 billones de pesos de base monetaria, y la comparación que aparece con los 80. La verdad es que la situación hoy es distinta. Cuando vos mirás los pesos que hay en la economía, la verdad es que yo lo que miraría son cuánto es la deuda que tiene la Argentina, pesos del Tesoro y pesos del Banco Central, alrededor de 13 billones de pesos, pasivos remunerados 8 y pico, y 5 y pico la deuda del Tesoro. Y del otro lado, más que la base monetaria, lo que miraría es cuánto es el circulante, cuántos son los pesos que están en la calle, que son los que no pagan tasa de interés, y cuántos son los pesos que están en los bancos que tampoco pagan tasa de interés, que son alrededor de 6 billones de pesos. Ese número te da 1,6 veces. En el 89 te daba 5 veces. Okay. Es lo que digo, la situación es distinta. Ahora, el reloj al cual corren los pesos, que todavía es con tasa de interés negativa, o sea, la tasa de interés sigue estando por detrás de la inflación, con lo cual contra la inflación o contra el producto no crecen los pesos, pero sí crecen contra las reservas del Banco Central que no van a ningún lado. Entonces, Marina, muchísimas gracias. no, gracias Te agradecemos muchísimo. Gracias. Marina Dal Poyetto.